Ok, hermanos, vamos a comenzar esta clase y vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tenernos aquí otra semana, Señor, que en esta hora, en este día, el cual hemos apartado para tomar este estudio acerca de tu palabra. Señor, te pedimos que nos enseñes, nos ayudes a poder retener lo bueno, Señor, y que tú seas glorificado en esta clase y que seas glorificado, Señor, en el tiempo que podremos compartir, quizá más adelante a otras personas de lo que aprendemos y también para crecer como creyentes, en conocimiento, en fe, en práctica, santificación. Te pedimos, Señor, que todo esto sea para bendición de tu iglesia, bendición de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que quizás estén escuchando en YouTube, que vayan a verlo, los hermanos de Zoom también, Señor, bendíceles en donde quiera que estén, Señor, bendice sus ministerios. Sé que hay varios pastores escuchando. Bendice, Señor, lo que tú has puesto delante de ellos y que tú les sigas usando. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a ver acerca de la inerrancia. Es la sesión número 7, en realidad, dice 8, pero es la sesión número 7. Ya nada más nos queda esta y una más, y ya terminaríamos la clase de bibliología. Así que hoy vamos a ver inerrancia. La pregunta básica, principal es: ¿existen errores en la Biblia? Esa sería la pregunta del día de hoy. ¿Existen errores en la Biblia? Inerrancia quiere decir eso, ¿no? Que no hay errores en la Biblia. Pero ahorita vamos a definir también. Estas son algunas de las preguntas que vamos a estar viendo. Pero bueno, vamos a ver estas preguntas. Por ejemplo, ¿pueden existir errores en la Escritura y aún ser verdad el cristianismo? ¿Qué ustedes contestarían a eso? Aquí, hermanos, aquí y por Zoom. ¿Pueden existir errores en la Escritura y aún así ser verdad el cristianismo? ¿Sí? Vimos que sí. Sí. Entonces, si pudiera haber errores en la Escritura y aún ser verdad el cristianismo, ¿por qué ustedes dirían que sí? Porque no cambia el mensaje. El mensaje. Ok. Otra pregunta basada en esto. ¿En qué se basa nuestra fe como cristianos? El cristianismo, ¿en qué se basa? La muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué es eso? El Evangelio, ¿no? Pero ¿qué es? Es algo que sucedió. O sea, son hechos. Es historia, ¿no? Sucedieron. Así que el cristianismo está basado en hechos. El cristianismo está basado en un evento que sucedió y no tanto en el texto. ¿Sí? O sea, no estamos diciendo que el texto no es importante, pero si nos preguntamos esto, en realidad el cristianismo puede seguir siendo verdad aun si la Biblia tuviera errores, porque no se basa en el texto, sino en el evento que sucedió, o sea, la historia. Es muy importante, ¿no? Que nuestra fe es una fe histórica, decimos. No es una fe inventada, no es una fe con una idea nada más, sino es algo que sucedió. La muerte y resurrección de Jesucristo. Sí, esta es la esencia, la base del cristianismo es el Evangelio. El Evangelio es el evento, los hechos, la historia que sucedió con Cristo, ¿no? Un evento histórico en el espacio y en el tiempo. Esa es la base del cristianismo, ¿no? Y de la iglesia, obviamente. Ahora, la otra pregunta:
Hermanos de Zoom, pueden participar. Ustedes pueden mandar un chat, ¿verdad? O incluso, no sé si se escucha el audio por ahí. Si alguien quiere hablar, que creo que también se escucha el audio, ¿verdad? Se les hace más fácil. La otra pregunta, ¿pueden existir errores en la Escritura y aún ser inspiradas por Dios? ¿Sí? Ahora, ok, ahorita vamos a ver eso, pero ¿sí pudiera ser que tenga errores en la Escritura y aún ser inspirada? Pues si se basa en los errores en las Escrituras, en lo que vimos, sí. Sí, es lo que se aprendió. Porque cuando vimos eso, lo que dijiste tú que... Algo que ya vimos. Sí, dijiste tú que Que no los estaban errores... manuscritos, no estaban en los manuscritos. Que fueron errores como de confusión, como pusiste el ejemplo de la bolita con la tilde. Sí. Entonces no cambió el mensaje, pero eso no quiere decir que no fue inspirado. Ok. Ahorita vamos a hablar sí, eso pudiera ser un error o una variante, le decíamos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de errores. Ahorita van a ver más a qué me refiero con errores, ¿no? Ok. ¿Errores de qué tipo me refiero? Por ejemplo, hay gente que dice, la Biblia no es cierto, contiene errores. ¿Por qué? Porque dice que el mundo se creó en 6 días. Y eso no es cierto. Porque la ciencia no concuerda con la ciencia. ¿Qué hay de la evolución? ¿Qué hay de las evidencias de que este mundo es muy antiguo? Mucho más de lo que se dice y que no se pudo haber creado en 6 días. Ese es un error. Es un error. La Biblia tiene errores, ¿no? O por ejemplo, hablábamos de un ejemplo de los evangelios donde dice que el Señor cuando sana a un ciego, dice que era un ciego en uno de los evangelios, pero en otro dice que eran 2 ciegos. Entonces dice, hay un error en la Biblia ahí. Y así, entonces hay diferentes... El hecho sucedió. Sí, el hecho sucedió, pero por ejemplo, leemos en la Biblia que dice, era un ciego, y luego acá dice que eran 2 ciegos. Entonces la gente dice, ves, la Biblia tiene errores, porque uno está diciendo que es uno, y el otro dice que son 2 ciegos. Entonces, de ese tipo de errores me refiero yo, ¿verdad? Entonces, sí, yo sé que están, y qué bueno, se acordaron, eso quiere decir que no, es decir, que me he explicado un poco, que han entendido o se han acordado lo que estamos hablando, ¿no? Y es cierto, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que ustedes también están pensando en ese tipo de errores, pero más que nada yo me refiero a esos. En donde la gente argumenta y dice, eso el libro no es inspirado porque contiene errores. Errores de ciencia, errores de gramática, errores de cuestiones de lenguaje, no sé. O porque lo escribieron hombres. Porque principalmente porque dicen, lo escribieron hombres. Y el hombre se equivoca, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros lo creemos por fe y los que no conocen. Que la Biblia no contiene... Sabemos que puede contener los errores, pero ¿qué importa si es 1, 2, 3, 4, 5? El hecho sucedió que Dios hizo el milagro. Bueno, ahorita vamos a ver si realmente es válido que contenga esos errores y si son errores realmente. Pues vamos a ver eso, pero ya dijimos, mire, pensando ya en esa definición de error, o de lo que me refiero con error, ¿puede existir errores en la Escritura y aún ser verdad el cristianismo? O sea, digamos que la Escritura contiene historia, pero la historia está, o sea, no está muy verídica. O sea, como que sí te está contando de un pueblo que existió y que hubo tanta gente y esto que lo otro. Pero y luego después descubren que no es cierto. O sea, que eso no concuerda con los descubrimientos. Supongamos, ¿no? Si hubiera errores así en la Escritura, ¿podría aún así ser verdad el cristianismo? Si estamos hablando de un Dios perfecto, o sea, no va a haber errores, porque Dios no es... Sí, bueno, y ahorita vamos a ir a ese punto, pero antes de ir ahí, ustedes dijeron, sí, aún pudiera ser verdad el cristianismo. Aún suponiendo que la Biblia contiene errores, ese tipo de errores que dije, ¿verdad? Y dijeron, y bien contestado, ¿por qué? Porque
porque Cristo murió y resucitó. Entonces, aún sería verdadero el cristianismo, aún teníamos la fe, porque está basado en un hecho. O sea, pero estaríamos limitados. Si varias partes de la Biblia contienen errores, estaríamos muy limitados. Pero aún podríamos tener el cristianismo, porque está basado en un evento, ¿sí? Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, pero... errores humanos, ¿no? Porque... Sí, podríamos decir, bueno, pues se equivocaron al poner ahí que... Como vimos. Bueno, esos son otro tipo de errores, ya de traducción. Pero ya hablando conforme a las escrituras, hemos también aprendido que fueron inspiradas por Dios, que fueron usados hombres con diferentes talentos y con diferentes emociones. Entonces se ha comprobado hasta hoy en día que no hay errores. Entonces yo pienso que no tiene errores en la escritura. ¿Ok? Pienso. Y aun por lo mismo de que no hay errores, pues sigue existiendo lo que es el cristianismo. Uh-huh. Ahora, hablando de acá de existir errores en escrituras o aún ser inspiradas, pues si estamos hablando de errores humanos, aprendimos que los hubo, pero si estamos hablando de errores conforme a lo que Dios o Cristo hizo, pienso que tampoco puede haber errores. Sí, ahora déjenme les digo otra cosa. Aquí estamos hablando de la escritura, pensemos en esto, el original. ¿Sí? Estoy hablando del original, no estoy hablando de las copias. Ok, puede existir errores en la escritura y aún ser verdad el cristianismo, suponiendo que el original todavía contenía errores de ese tipo, como les dije. Y luego, puede existir errores en la escritura y aún ser inspiradas. Okay. Es nada más para que empiecen a pensar en el tema. Están diciendo que no. Ya están empezando, ¿verdad? Están pensando, ya están entrando a la clase, al tema. Ya. Dice que no se oye bien en el Zoom, no sé. ¿Ya se escucha mejor, hermanos, el Zoom? Bueno. Ok, entonces vamos a definir estos términos que son claves, ¿verdad? Una es la inerrancia, el otro es la infalibilidad, porque cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia, a veces se confunde. A veces hay personas que usan estos dos términos como sinónimos, pero realmente pudiéramos usarlos, pero realmente no son sinónimos en sí, porque inerrancia quiere decir que es la enseñanza doctrinal que enseña que en los autógrafos, otra vez, ¿qué son los autógrafos? ¿Alguien se acuerda qué son? Bueno, aquí está, ¿verdad? Pero, ¿se recuerdan? Los autógrafos quiere decir que era de mi puño y letra, ¿verdad? O sea, el que escribió Pablo, el que escribió Juan, el original. Entonces, esta enseñanza de la inerrancia enseña que los autógrafos, o sea, los originales, las escrituras son veraces en todo lo que enseñan y por lo tanto sin error. Eso significa la inerrancia. ¿Okay? ¿Qué significa la infabilidad? Infabilidad significa que es la enseñanza doctrinal utilizada a veces como sinónimo, a veces, como dije, se usa como sinónimo de inerrancia. Dice, enseña que las escrituras no pueden errar en asuntos de fe y práctica. ¿Se fijan la diferencia? Aquí dice, ¿en qué cosa? En todo. Y acá dice, no pueden errar en asuntos de fe y práctica. Lo demás, no sé. O sea, puede haber errores. Esa es la diferencia entre estas dos definiciones. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas, y ya lo habíamos dicho, que creen que la Biblia es infalible, pero no inerrante. ¿Qué quiere decir? Que es infalible en el sentido de que en asuntos de fe y práctica, teología, no tiene errores. Pero ya si empieza a hablar de otros temas, sí puede haber errores en la Biblia. Entonces, ellos dicen, yo creo que la Biblia es infalible, mas no que es inerrante. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de decir entre ser inerrante y ser infalible. Al menos en el ámbito teológico, ¿verdad? Ahora,
Argumentos a favor de la inerrancia. Ya sabemos lo que es inerrancia, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son algunos argumentos de esto? Primero, número 1. Si las escrituras son inspiradas por Dios, ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? Esto también. Representando tanto la voz de Dios y Dios no comete errores, entonces, por lo tanto, las escrituras no tienen errores. Entonces, la inspiración es bien importante al momento de decir que la Biblia no tiene errores. Porque si la Biblia es inspirada por Dios completamente y Dios no comete errores, pues la Biblia no tiene errores, ¿verdad? Entonces, ese es un argumento que podemos decir de esta manera. La primicia uno es Dios es veraz y por tanto es libre de cualquier error, es decir, no comete errores. Aquí están unos pasajes. Premisa 2, Dios es el auténtico autor de las escrituras. Aquí está, nos enseñan 2 Timoteo, 2 de Pedro. Entonces, la conclusión es, las escrituras son verdaderas y por lo tanto libres de cualquier error. O sea, no contiene errores porque Dios, quien no comete errores, fue el autor de la Biblia y por lo tanto la Biblia no tiene errores. Así de fácil, ¿no? Ese es un argumento. Por eso, primero, si se fijan en la clase, vimos y demostramos la inspiración. Al demostrar la inspiración o al decir lo que significa que la Biblia es inspirada, ya podemos deducir que entonces si es inspirada por Dios, entonces no tiene errores. ¿Verdad? Por eso es que esta clase va después. Inspiradas Es del aliento, sopladas de Dios. En realidad es hacia adentro, inspirar. Pero lo que quiere decir más que nada es que viene de Dios, del aliento de Dios. O sea, los autores originales del mundo, o sea, fueron inspirados por Dios, fueron conducidos por Dios para que escribieran lo que pusieron. Sí, guiados por Dios, ¿verdad? Para que escribieran eso. Entonces, siguiente. Si las escrituras contienen errores históricos o científicos, entonces todo el mensaje teológico es puesto en peligro, puesto que el mensaje teológico de la escritura está basado en su mensaje histórico. ¿Quién tiene la capacidad de juzgar aquello que es o no es históricamente exacto? Este argumento quiere decir, y ya lo dijimos, que debido a que nuestra fe, el cristianismo, está basado en hechos reales, en historia, entonces, si decimos que la Biblia contiene errores históricos, ¿qué viene a ser nuestra fe entonces? Se derrumba. ¿Sí? Entonces, este argumento está diciendo que no contiene errores, porque si tuviera errores la Biblia, históricos o científicos, entonces todo lo demás se derrumba. Porque nuestra fe no está basada como la fe, por ejemplo, o la creencia del hinduismo. El hinduismo es una creencia que no está basada en hechos reales, está basada en una ilusión. ¿Sí? Entonces no importa si existe o no, mi fe no está basada en ese hecho. Pero el cristianismo no. El cristianismo es algo que es histórico. Depende nuestra fe de los hechos de la historia. 3. La inerrancia está intrínsecamente ligada a la autoridad absoluta. Toda negación de la inerrancia bíblica genera una pendiente resbalosa en la cual aquel que la niega se abre a negar la autoridad de las escrituras en relación a cualquier asunto. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo que está diciendo es que si nosotros decimos que la Biblia contiene un error, entonces todo lo demás se empieza a caer. Es como una pendiente, dice. ¿Sí? Nada más con un punto, ¿verdad? Un punto que digas, aquí está el error, ¿verdad? Hay un error. Se está equivocando en esto la Biblia, todo lo demás se empieza a caer y va a ser muy fácil después comenzar a dudar de otros pasajes, de otros textos de las Escrituras. ¿Sí? Entonces la inerrancia está intrínsecamente ligada a la autoridad absoluta de la Biblia. O sea, nosotros decimos, seguido lo que decimos, nuestra autoridad absoluta en la iglesia, en nuestras vidas, es la palabra de Dios, la Biblia. Pero si nosotros decimos, bueno, sí, pero contiene un error, contiene 2 errores, 3, 4, 5,
¿qué empieza a suceder? La autoridad se va a venir abajo, poco a poco. Y entonces no tendremos autoridad absoluta. Entonces la inerrancia está ligada a la autoridad absoluta. Es como, por ejemplo, una persona que conoces y tiene una autoridad tremenda, ¿verdad?, en algún puesto, y dices, no, mis respetos, esa persona es tremendamente una persona muy íntegra, ¿verdad? Y luego empiezas a conocer y empieza a fallar y empiezas a ver los errores de esta persona y como que dices, ya como que no le voy a hacer tanto caso, ¿verdad? Se me hace que yo sé más que esto, en esto, o yo he sido más íntegro en esta área que él, no sé si deba de hacerle caso. Entonces, sucede, ¿no? De la misma manera en la Biblia, si comienzas a ver errores, vas a decir, se me hace que no le voy a hacer mucho caso a la Biblia, ¿no? Pierde autoridad. Número 4, este es otro argumento. La Biblia no contiene ningún error, ese es el argumento. La Biblia no contiene ningún error. ¿Por qué este sería un argumento a favor? Es una declaración que es verdad. La Biblia es inerrante porque no contiene ningún error. Creo que dice en sus notas, ¿no? La Biblia es inerrante porque no contiene ningún error. Así de fácil. ¿Por qué es inerrante la Biblia? Y una respuesta es porque no contiene error. Si alguien te dice, ¿por qué tú crees que la Biblia es inerrante? ¿Por qué crees que es inerrante? Y tú le contestas, pues porque no tiene errores. Te va a decir, oye, qué tremenda respuesta, ¿verdad? y por eso estudiaste tanto, ¿verdad? Puedes decir. Pero en realidad, si nos podemos pensar un poco más de esto, piensen en esto. ¿Cómo ustedes pueden demostrar la inerrancia? Digan una manera en que tú puedes decir, alguien te dice, a ver, demuéstrame la inerrancia de las Escrituras. ¿Cómo tú pudieras hacerlo? Pues es casi cuando te dicen que la Biblia no está correcta porque fue inspirada fue escrita por hombres. Entonces, a mí me pasó que me hicieron la pregunta esa. Entonces yo le dije, sí, pero fueron hombres inspirados por Dios. Y me dice, ¿y usted qué me quiere decir con eso? Y le digo, pues prácticamente todo, mijo, porque el hombre, les vuelvo a lo mismo, el hombre no puede hacerlo por él solo. Dios usó a esos hombres para escribir, entonces es real, es verdad. Sí, está bien, pero vamos a decir que todavía va más allá esta persona. Y dice, bueno, pero demuéstrame que no tiene errores. ¿Cómo tú le demuestras? Con la misma escritura. O sea, ¿de qué manera? Es bien sencillo, ¿verdad? Realmente no estamos diciendo nada profundo aquí. O sea, si a ti te dicen, oye, demuéstrame que esta carta no contiene errores. Gramáticos, español, inglés, lo que sea. ¿Qué tú haces? Te lo demuestro. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Pues la vas a leer. Y la vas a leer y la vas a checar. No tiene errores. Entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? Vamos a decir, demuéstrame que la Biblia no contiene errores. Ok, te lo demuestro. Déjame leerla. Pero espérame tantito, ¿verdad? Porque no la puedo leer aquí en una hora. Y empiezas a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hay un error ahí? ¿No? Y la tierra estaba desordenada. Bueno, a eso me refiero, ¿verdad? Leer la Biblia y leer y ver, ok, ya la leí, no contiene errores. Ya te demostré que la Biblia no tiene errores. De eso se trata este argumento. Ahora es un argumento muy sencillo, muy quizás subjetivo, porque algunos pueden decir, pues eso es lo que tú crees. O sea, sí, tú la leíste, y según tú que no tiene errores, ya la leíste. Pues muy subjetivo, ¿no? Alguien pudiera decir. Pero aún así es un argumento. ¿Sí? Compruébame que eso que dice es cierto, ¿verdad? Ahí está. Sí, o sea, es un ejemplo, ¿no? Decir, ahí está, no es un error. Bueno, Aparte, como, no sé yo hasta dónde punto
a través de estos hombres que él usó. Entonces, yo pienso que son muchas cosas que no hay error, que todo lo que la Biblia dice está pasando. Sí, y ahí es donde debemos de prepararnos, porque si, por ejemplo, alguien pregunta, lo que está diciendo usted, hermana, y te dice, y bueno, ¿qué cosa dice? O sea, ¿qué cosa dice la Biblia que está pasando ahorita? A ver, enséñame. Pues hay gente que, a ver, dime, ¿dónde? ¿Verdad? Y entonces tenemos que estar preparados para ver que, ¿dónde es que está diciendo esto de lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, ok, para eso es que este argumento, la Biblia no contiene errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a la Escritura, la leemos y estamos aprendiendo, estamos viendo. O sea, sabemos, no estamos diciendo las cosas nomás por decirlas, hasta cierto punto, porque mucha gente dice, la Biblia contiene errores, porque fue escrita por hombres. Y luego le preguntas, ¿alguna vez la has leído? No. ¿O qué errores? Pues no sé, pero algún error tiene. Ah, pues tu argumento no es válido, porque ¿de dónde lo sacas? Ajá, ¿por qué? Ah, pues, y al final a lo mejor, es que lo oí en la tele, pero tú no lo viste. No lo vi. Ah, y le creíste así nomás. ¿Y ya conoces a esa persona? No, ni la conozco. Sí, ándale, un teólogo sensacionalista. Premisa, la Biblia no contiene ningún error. Conclusión, la Biblia es inerrante, así de fácil. Toda la Biblia dice, lo que dice es verdad, de acuerdo con la intención por la cual fue escrito, la Biblia es veraz. Ok. Bueno, entonces, hubo en el año 70, o en los 70s, hubo un ataque muy fuerte a la escritura en cuanto a la inerrancia. En este país, en Chicago, se reunieron varios hermanos, autoridades de la iglesia, ¿verdad? Creyentes, pastores. Me parece que unos de ellos fueron como John MacArthur, R.C. Sproul, que quizás los conocen. Piper. Sí, varios que todavía ahorita viven, ¿verdad? Algunos ya no viven, pero en aquel tiempo se reunieron y hicieron una declaración llamada la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Y ellos formularon varios artículos que hablan acerca de la inerrancia. Y lo que ellos querían hacer es, querían declarar lo que creemos que es la Biblia como inerrante y definir bien lo que no estamos diciendo. Es decir, esto es lo que estamos diciendo y esto es lo que no estamos diciendo. Porque cuando uno habla, ¿sí o no? A veces a uno le pasa que empieza a explicar algo, contar algo, una historia, algo que pasó, y la gente te está escuchando, ¿verdad? Sucede, por ejemplo, en las prédicas o en los estudios, ¿no? Que uno empieza, traes tu manuscrito y esto es la palabra de Dios, bueno, explicas y todo, y luego sales y le gracias, hermano, porque lo que usted me dijo es muy cierto y desde mañana voy a empezar a hacer tal o cual cosa. Y tú dices, hermano, eso yo no lo dije. Yo no dije eso, yo no me refería a eso. Y dices, no. Sí, ¿verdad? A veces pasa y te entienden mal. Entonces tus hermanos querían ser bien definidos, ¿no? En lo que estamos diciendo. Y de eso se trata los artículos, ¿no? Entonces primero dice el artículo, no lo vamos a ver todo, pero el artículo número 4, afirmamos que Dios creó a la humanidad a su imagen y que ha utilizado el lenguaje como medio de la revelación. Ustedes quieren subrayar aquí palabras claves. Lenguaje, medio. O sea, lo que está afirmando este artículo es acerca de la inerrancia es que, primeramente, Dios usó el lenguaje humano como medio para revelarse. ¿Sí? Y luego dice, como dije, cada artículo contiene una afirmación y una negación, para que sea bien claro. Dice, negamos que el lenguaje humano sea de tal manera limitado por nuestro carácter de criatura como para que sea considerado inadecuado como vehículo de revelación. Negamos además que la corrupción de la cultura y el lenguaje humanos hayan, a causa del pecado, frustrado el trabajo de inspiración de Dios.
Y eso es una de las cosas que mucha gente dice. Te dice, la Biblia fue escrita por hombres y pues el lenguaje humano pues no es adecuado, vamos a decir, para darnos una revelación de parte de Dios. Pero estamos diciendo que sí, Dios usó el lenguaje humano para revelarse a través de las Escrituras, pero eso no quiere decir que el lenguaje humano esté limitado o que sea incapaz de revelar lo que Dios quiere que sepamos. ¿Sí? Lo que está diciendo, negamos que el lenguaje humano sea de tal manera limitado. O sea, sí está limitado el lenguaje humano, pero no de tal manera para que Dios no hubiera usado esto como vehículo, como medio para revelarnos lo que Él quería. Y tampoco dice, a pesar, sí, hay corrupción en la cultura, el hombre es pecador, pero eso no fue causa para frustrar los planes de Dios en cuanto a su revelación. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este artículo. Por ejemplo, algunos de ustedes jugaron a comunicarse con dos vasitos y un hilo. ¿Sí? ¿Teléfono se llama? Y sí se escuchaba, ¿no? Pero imagínense que quieran hacer un negocio, no sé, una transferencia de dinero o algo así. ¿Y tú, qué tú usarías? ¿Los vasitos o un teléfono? ¿Verdad? O una transferencia electrónica. O sea, es lo que dicen. Dicen, ves, no es muy confiable. Sí, ese es el argumento en contra. Pero lo que estamos viendo aquí, lo que estamos diciendo es que sí está limitado, pero eso no quita que Dios se haya podido comunicar a través de esto con nosotros. El siguiente, afirmamos que las Escrituras en su totalidad, así como en todas sus partes, hasta las palabras mismas en los originales, fueron dadas por inspiración divina. Ya dijimos esto, ¿verdad? Dice, y negamos que la inspiración de las Escrituras pueda afirmarse correctamente del conjunto sin afirmarse también respecto a sus partes individuales, o por el contrario, que algunas partes puedan declararse inspiradas sin hacer lo mismo respecto al conjunto entero. O sea, si decimos que la Biblia es inspirada y es inerrante, tiene que ser todo, no nada más unas partes. Todo o nada, ¿verdad? El siguiente. Afirmamos que Dios en su trabajo de inspiración utilizó las personalidades particulares y los estilos literarios de los escritores que Él había previamente elegido y preparado. Esto es bien importante en el momento de la hermenéutica, como ya habíamos visto esto, ¿no? La hermenéutica es bien importante porque cuando vas a estudiar la Biblia tienes que considerar al autor, la personalidad del autor. No puedes ignorarla. Porque Dios así lo hizo. Él usó las personalidades de cada autor. Por ejemplo, si leemos a Pedro, si leemos a Mateo, si leemos a Juan, Lucas, nos damos cuenta que cada uno escribía diferente. Hay unos que eran más educados que otros. Lucas era doctor, por ejemplo, era más educado. Mateo también. La manera en que escriben. Pablo era también un doctor de la ley, pero Pedro no. Entonces Pedro no tenía esa escuela, Marcos quizá tampoco, y así varios, ¿no? Entonces escribían de maneras diferentes. O por ejemplo, cuando hablan de la salvación, ¿ustedes creen que la palabra salvación en la Biblia siempre se refiere a la salvación eterna de nuestras almas? ¿No? Hay veces que un autor, cuando habla de la palabra salvación, depende del autor, ¿verdad? La usa refiriéndose a la salvación de nuestro cuerpo, es decir, salud física. De hecho, no sé si tengan ustedes Biblias más antiguas, pero hay varias Biblias más antiguas que traducen, en lugar de salvación, como tenemos nosotros, dice salud. Que tenga salud. Y luego nuestra Biblia dice que tenga salvación. Entonces dices, mira, aquí está hablando de la salvación eterna. Pero si no vamos y estudiamos al autor y ver cómo él usaba esa palabra, entonces nos vamos a confundir, vamos a interpretar mal.
Por eso es importante, ¿no? Dice, y negamos que Dios, al hacer que estos escritores utilizaran las mismas palabras, Él eligió, haya ignorado sus personalidades, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Él no, ya decíamos, Él no hizo un dictado mecánico. No es que los autores estaban en trance y de repente entraron en trance y empezaron a escribir, no saben ni lo que estaban escribiendo. No es así. Ahora, no entraron en trance, ¿verdad? Pero Moisés, Jeremías, por ejemplo, sí hay un dictado en algunos pasajes, pero esos son las excepciones. Hay algunas excepciones donde Dios dictó, de hecho dice el dedo de Dios, ¿verdad? Directamente a Moisés, ¿verdad? Directamente Jeremías, o sea, ahí está dictando, o sea, ellos están nada más escuchando y escribiendo. Sí, básicamente. Pero eso no es en toda la Biblia. De hecho, la mayoría de la Biblia no es así. La siguiente, afirmamos que la inspiración, aun cuando no confiere omnisciencia, no obstante garantizó la proclamación verdadera y confiable de todos los aspectos respecto a los cuales los autores bíblicos fueron motivados a hablar y a escribir. Lo que dice esto es que los autores escribieron de una manera sin error, guiados por el Espíritu Santo, pero no quiere decir que Dios les dio omnisciencia para siempre, o sea que nunca se equivocaron ya. Solamente fue cuando escribieron la palabra de Dios. ¿Sí? No es que Pablo, por ejemplo, todo lo que escribía, todo lo que hablaba era perfecto, ¿no? No, pero cuando escribió la palabra de Dios, ahí fue inspirado. Entonces sí, fue perfecto en ese sentido. Dice, negamos que el carácter finito, la falsedad de estos escritores, por necesidad o cualquier otro motivo, hayan introducido distorsiones o falsedades en la palabra de Dios. O sea, Pablo, Pedro, Jeremías, Isaías, Moisés, ¿cometieron errores en su vida? ¿Ustedes creen que cometieron errores? ¿Ustedes creen que echaron mentiras alguna vez? Sí, ¿no? En base, digo, no conozco toda su vida, pero en base a la Escritura podemos decir, seguramente sí mintieron. ¿Sí? Seguramente sí mintieron. Entonces, eso hace que ellos no puedan ser capaces de escribir este escrito que es sin error. Lo que estamos diciendo es que sí, ¿por qué? Porque aun cuando ellos cometieron errores y quizá mintieron en diferentes circunstancias, pero no así cuando escribieron la palabra de Dios, porque fueron inspirados por Dios, de manera que no cometieron errores al momento de escribir la Biblia. Podemos ver en toda la Escritura que no se trataba del autor, sino de Dios. O sea, no se trataba del escritor, sino de Dios. O sea, por eso yo digo que no miramos ningún testimonio personal de ellos, en el aspecto como eran, que hacían, todo, sino lo que Dios quiso que escribieran. Eso escribieron, ¿verdad? Porque hablando de eso, porque no habla de que, bueno, Mateo aquí dice que mintió a esto, no, está hablando de lo que Dios quiso que se escribiera más. Por eso sería algo pensando eso, ¿verdad? Que se escribió solamente lo que Dios quiso, que se revelara. Sí, tenemos lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que Dios quería y necesitábamos. Bueno, entonces, eso es acerca de los autores, ¿no? Incluso nosotros, si pensamos en nosotros, uno puede decir, te preguntas, ok, ¿pudiéramos ser, somos infalibles nosotros? No, ¿verdad? ¿Somos sin error cuando hablamos? No. Pero, ¿todo el tiempo somos sin error? Perdón, ¿todo el tiempo cometemos errores? ¿Todo el tiempo? Mi nombre es Luis Antonio Alejo de la Garza. ¿Hay error? No. O sea, no quiere decir que todo el tiempo la regamos, como dicen, ¿verdad? O sea, nos equivocamos. No, o sea, a veces sí, hablamos con la verdad y también mentimos y pecamos contra Dios. Pero muchas veces cuando escuchamos,
No, que es que escribieron hombres. Ya, automáticamente. No es verdad. Sí. Una, para empezar, no todo el tiempo decimos mentiras, no todo el tiempo, ¿verdad? Y obviamente lo más importante, Dios los capacitó en el momento de escribir para que no cometieran errores. Sí. La siguiente, afirmamos que la escritura, habiendo sido dada por inspiración divina, es infalible, de tal modo que lejos de engañarnos es verdadera y confiable en todos los aspectos que trata. Otra vez, si es inspirada, no tiene errores. Si es inspirada por Dios, es verdadera. Si es inspirada por Dios, es confiable. 50 o 100%. 100% es confiable. La inspiración es bien importante cuando se habla de inerrancia. Negamos la posibilidad de que la Biblia sea al mismo tiempo infalible y errante en sus declaraciones. La infalibilidad y la inerrancia pueden ser diferenciadas, pero no separadas. ¿Sí? No podemos decir que por un lado es infalible y por otro lado es errante. O sea, en algunas cosas sí dice la verdad, pero en otras no. No podemos decir eso otra vez, no. Afirmamos que las escrituras en su totalidad son inerrantes, libres de toda falsedad, fraude o engaño. O sea, es inerrante no solamente en aspectos de fe, sino en todo lo que dice. Todo lo que dice. Negamos que la infalibilidad e inerrancia bíblica estén limitadas a temas espirituales, religiosos o redentores, excluyendo las afirmaciones en las ramas históricas y científicas. Adicionalmente, negamos que la hipótesis científica respecto a la historia de la Tierra puedan ser usadas correctamente para contradecir las enseñanzas de la Escritura respecto a la creación y el diluvio. Estos nada más son ejemplos de decir, negamos que si decimos, es que la Biblia se equivoca en este aspecto científico. Bueno, eso no es un argumento para decir que se equivoca en todo, porque no se equivoca en eso tampoco. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Afirmamos que la inerrancia puede usarse apropiadamente como un término teológico referente a la completa veracidad de la Escritura. Otra vez, afirmamos que la inerrancia puede usarse apropiadamente como un término teológico referente a la completa veracidad de la Escritura. O sea, aquí es donde la gente, cuando hablamos de que la Biblia es inerrante o que no contiene errores, la gente tiene una idea de lo que es la inerrancia, pero no es la idea, no es una buena definición en sus mentes, en las mentes de la gente. Por ejemplo, no sé si los han dibujado como caricatura, de que de repente andas de vacaciones y hay gente que está dibujándote, si quieres te dibuja y te hace una caricatura, ¿verdad? ¿Se parecen? Cuando ya terminan, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pero en realidad no son ustedes, o sea, es una caricatura, pero sí hay algo ahí de parecido. Pues la gente ve la inerrancia cuando decimos, la Biblia es inerrante. Para la gente en su mente está como la caricatura, ¿no? Como que para ellos es eso, pero realmente no es lo que estamos diciendo. Ellos quieren pintar su imagen, ellos quieren pintar una caricatura de la inerrancia, a como ellos quieren, ¿no? Pero ¿qué es la inerrancia realmente? ¿Qué es lo que estamos hablando cuando decimos que la Biblia es inerrante? Dice, negamos que sea adecuado evaluar las escrituras es adecuado, o sea, negamos que sea adecuado, o sea, no es una buena herramienta, ¿verdad?, para evaluarla, usando estándares de verdad, ¿sí?, y error ajenos a su uso o propósito. Además, negamos que la inerrancia sea invalidada por fenómenos bíblicos,
tales como la carencia de una precisión técnica moderna. O sea, cuando la gente dice, la Biblia contiene errores, ellos dicen, ¿por qué? Pues, ¿por qué contiene errores? Bueno, porque no es precisa de una manera matemática, moderna, así como debe de escribirse las cosas exactamente, así como que a la milésima, como dicen, ¿no? Entonces, para ellos eso es lo perfecto, ¿no? Lo que debe de estar, así debe de estar la Biblia. Pero dice, negamos que esa sea una herramienta adecuada para evaluar la Biblia. Y decir, contiene errores, ¿no? Negamos que sea invalidada la ignorancia por esos fenómenos bíblicos como la precisión técnica moderna, ¿verdad? Precisión, por ejemplo, en cuestión gramática, en la Biblia hay irregularidades gramáticas. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos el español perfecto. Yo no conozco a nadie que hable el español perfecto, de hecho. Lo más cercano creo que fue cuando fui a España, que yo vi que como que, wow, o sea, hablan muy bien el español. ¿Será porque son españoles? O sea, la gramática. Pero nadie hablamos perfecto español. Y ni inglés, yo creo. O sea, alguien que diga, su inglés está perfecto. Sí, ¿no? Pero en español, por ejemplo, cuando decimos, ¿qué quiere decir pos? Oye, pos, ¿qué hacemos o qué? Pues ¿para dónde? ¿Qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Qué es para qué? ¿Para qué? ¿Pero por qué dice para qué? Eso es un error. ¿Verdad? Sí. Sí, pero es un error, ¿verdad? O sea, no es preciso. Somos puros errores. Estamos toda la vida. O sea, no hay precisión. Nadie tiene esa precisión. Solamente aquellos que son acá, no sé, que son bien perfectos en el idioma. O los que no hablan como yo. No, pero que son muy buenos para el idioma, que estudiaron eso, no sé. Pero no es lo normal, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice otra vez, fíjense, para entender esto. Dice, negamos que la inerrancia sea invalidada por fenómenos bíblicos tales como la carencia de precisión técnica moderna. O sea, la gente dice, ¿ves? La Biblia tiene errores. ¿Por qué? Porque Juan dice, oye, pues, ¿qué pasó, Pedro? Es un ejemplo, ¿verdad? Pero en el griego, ya les había comentado que el griego en la Biblia se escribió en un griego del pueblo. No en el griego elegante y así muy callejero. Entonces la gente ve eso y, ¿ves? Hay errores en la Biblia porque esa gramática así no debe ser. Bueno, pero no es la manera que estamos hablando en cuestión de inerrancia. O sea, no puedes invalidar la Biblia por ese tipo de cosas. Si no, invalida a todo el mundo porque ya nadie es preciso así. Ni siquiera los científicos ni los que estudian eso. Ok, entonces dice, de letreo, ¿verdad? Igual, en ese tipo de cosas, observaciones descriptivas de la naturaleza. Por ejemplo, en la Biblia dice que el sol se puso, o el sol salió. ¿Podemos leer eso en la Biblia? El sol salió, el sol se puso. Y uno puede decir, vamos a ser un científico, que ves, la Biblia tiene errores. Porque, ¿cómo que eso que el sol se salió? El sol se puso. ¿Eso no es cierto? El sol no sale, el sol no se pone. La tierra es la que está moviéndose. ¿Ves que la Biblia tiene errores? No, no estamos hablando de eso cuando dices inerrancia, ¿verdad? No. De hecho, dice el hermano Carlos, dice, ni siquiera un científico va a estar con su esposa, a lo mejor de vacaciones, y están en la playa y el sol se está metiendo y le dice, mira esposa, qué bonito la tierra está girando, ¿verdad? Para que luego el sol se meta. Dije, no, hombre, ya la regaste, o sea, ya le quitaste todo el romance. No va a decir eso, va a decir, ni siquiera un científico, mira qué hermoso es la puesta del sol. Ya, así se dice. Y así la Biblia habla, así es como leemos la Escritura. ¿Qué otra cosa? Dice aquí también,
El uso de hipérbolas, bueno, números redondeados, ya habíamos dicho algo, creo que la vez pasada, ¿verdad? La Biblia menciona mucho estas cosas de que murieron 183,000 o tantas personas, ¿no? Y uno dice, oye, ¿siempre el número redondeado? No, no, eso no lo creo, es un error. Igual, o sea, si tú traes dinero, o sea, oye, hermano, ¿cuánto traes? ¿Qué vas a decir? 500, ¿verdad? Dólares, y a lo mejor traes 523,50 centavos, ¿verdad? Pero pues no vas a decir eso. Y sí, una feria. O sea, normalmente no hablamos así, y la Biblia así nos habla, de esa manera. ¿Qué otra cosa? El arreglo temático de los materiales. Tenemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, nosotros leemos en Mateo y lo leemos en Lucas. Y uno se da cuenta que está acomodado diferente. Y dice, ¿ves? Es un error. Porque aquí Mateo dice que Cristo dijo esto, esto y esto. Y luego Lucas dice que no, dijo esto y luego le dijo esto. O sea, esto está mal. Pero un autor va a acomodar las cosas que escuchó, depende del tema. O sea, a lo mejor lo va a hacer temático, a lo mejor dice, no, pero voy a hablar de esto. El Señor dijo esto, a lo mejor no fue el orden, pero es la manera que uno pueda escribir y no necesariamente ese es un error. Simplemente cuando lo platicas, alguien te lo platicó y tú lo platicas. Sí. No lo platicas exactamente, o a veces no lo entendiste, si lo platicas a como tú lo entendiste. Sí, El fin es lo mismo. y eso es, por ejemplo, en el parafraseo de las citas. En el Nuevo Testamento, los apóstoles citaban el Antiguo Testamento. Y entonces uno puede ir y ver en el Antiguo y a lo mejor una persona dice, mira, contiene errores la Biblia, porque no citó exactamente como está en el Antiguo Testamento. Pero está parafraseando, o sea, está nada más diciendo, o sea, por ejemplo, cuando tú compartes el Evangelio, y hay quienes sí, ¿verdad? Si te sabes todos los versículos de memoria, pues se los dices de memoria de las personas, ¿verdad? Y mira esto. Pero y luego puede ser que te diga, oye, pero eso no dice en mi Biblia. Y luego, ¿qué versión tienes? No, pues esa es otra. No, pues ya no. Esa no me la sé. Pues ya, pues, ¿qué pasó? Entonces, no hacemos eso. Compartes el Evangelio y lo que haces es parafraseas el Evangelio. Dices, mira, Cristo murió por nuestros pecados. Dice la Biblia que, y a lo mejor no lo dices de memoria todo, ¿verdad? Pero compartes el Evangelio. Bueno, igual, así está en la Biblia. Hay muchas citas que son paráfrasis, pero no quiere decir que son errores. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos a seguir. Son las 8. ¿Alguna pregunta de todo esto, hermanos? Hermanos de Zoom, no sé si tienen alguna pregunta, si se escucha, todo bien, algún comentario. Bueno. Dice, afirmamos que la confesión de la completa autoridad, infalibilidad e inerrancia de las Escrituras es vital para un entendimiento completo de la fe cristiana. Adicionalmente, afirmamos que tal confesión debe llevar a una semejanza cada vez mayor a la imagen de Cristo. O sea, necesitamos la Biblia. Ya dijimos al principio que el cristianismo sigue siendo verdad, aun si la Biblia, supongando que tuviera errores. Porque mientras los hechos de Cristo sean verdaderos, Él vino, murió, resucitó, el cristianismo sigue en pie. Pero estaríamos muy limitados, porque no tendríamos más palabra para crecer, para santificarnos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está diciendo aquí también. Afirmamos que eso nos lleva al entendimiento completo de nuestra fe cristiana. Toda la Escritura es vital para poder crecer. ¿Qué es lo que dice este pasaje en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Es lo que dice. Que es toda la Escritura es esperada ¿para qué? Es útil, ¿para qué? Para enseñar, corregir, instruir, redarguir, todas esas cosas para nuestra vida, para que seamos perfectamente, enteramente preparados para toda buena obra. Dice, negamos que tal confesión sea necesaria para la salvación, esto sí. O sea, si hay una persona que diga, yo no creo en la inerrancia de la Biblia, pero yo creo en Jesucristo.
Yo creo que Él murió por mis pecados y que resucitó y que solamente es por pura fe la salvación. Y yo creo, realmente creo, pero no creo que sea inerrante la Biblia. No creo que todo sea verdad en todos los puntos. Quizá nada más en los puntos de fe y teología y así. ¿Sería salvo? Sí, sería salvo. O sea, lo que estamos diciendo aquí. Dice, por un lado, decir que la Biblia es inerrante, completamente inerrante, es vital para nuestras vidas como cristianos. Estaríamos muy limitados si decimos que no todo es sin error. Pero decir que yo no creo en la inerrancia, o sea, pero sí creo en Jesucristo en el Evangelio, no quiere decir que no sea salvo. O sea, no es tal confesión necesaria para la salvación. Sin embargo, negamos que la inerrancia pueda ser rechazada sin consecuencias graves. O sea, vamos a decir una persona dice, yo rechazo la inerrancia, pero sí creo en Jesucristo. Bueno, pero vas a tener consecuencias graves. O sea, no va a haber mucho fruto en tu vida. Y muchas otras cosas que podemos decir. Dice, puede ser rechazado sin consecuencias graves, tanto para el individuo como para la iglesia. Si una persona en la iglesia dice, yo creo en Cristo, pero yo no creo que la Biblia sea verdad completamente. ¿Ustedes creen que eso va a traer unidad a la iglesia? ¿Va a traer armonía y crecimiento? Va a haber conflicto. No va a ser muy saludable para la iglesia y obviamente para la persona, ¿verdad? Ok, objeciones de la inerrancia. Esto es lo que hemos estado diciendo, pero son las objeciones. Dice, puesto que las escrituras fueron escritas por el hombre, debemos esperar que reflejen precisamente aquello que caracteriza a todos los hombres, que es el error. Los errores de la escritura es negar la humanidad de las escrituras. Y eso es una de las cosas que mucha gente va a decir. Y dice, ¿no? La Biblia fue escrita por hombres, yo no creo que sea la verdad. ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca. Y luego dice, errar es humano. O sea, eres ser humano, te equivocas. Y si la escribieron seres humanos, pues tiene errores. Entonces, eso es un argumento en contra, es una objeción contra la inerrancia que mucha gente usa. Errar es humano. Primicia 1, los seres humanos cometen errores, la Biblia es un libro humano, la Biblia comete errores. Número 2, la inerrancia solo se aplica a los manuscritos originales. Ya que no contamos con los manuscritos originales, entonces es irrelevante hablar de la inerrancia. Porque la inerrancia está en el original, pero nadie tiene el original. Entonces, ¿para qué hablar de la inerrancia si no existe ya? Ese es otro argumento en contra. Son objeciones contra la inerrancia. 3, la Biblia contiene errores, por lo tanto, la Biblia no es inerrante. ¿Sí? Gente que dice, mira, ¿ves? Aquí un error. No es inerrante. Ahora, las respuestas a estas objeciones. Número 1. Aunque es cierto que la Biblia es un trabajo humano, ya lo dijimos en las clases pasadas, y que los seres humanos erran a menudo, es también verdad que es un trabajo divino, como ya dijimos, y que Dios no erra, o sea, no se equivoca. Además, no es necesario errar para ser humano. Eso de que errar es humano, no es cierto. Eso no es cierto. Mucha gente dice eso. Mucha gente dice, incluso desde los púlpitos a veces he escuchado y en las iglesias, es que somos humanos, pues ni modo. Errar es humano, hermanos. Hermanos, eso no es cierto. O sea, somos pecadores, ¿sí? Hubo la caída. Pero Adán, cuando fue creado, ¿pudiéramos decir errar es humano? No, ¿por qué? Dios lo hizo perfecto. Y más aún, Jesucristo, ¿era humano? ¿Era hombre? Jesucristo. Entonces quiere decir que como todos los hombres erran, Jesucristo también cometió errores, ¿verdad? Porque era humano. ¿Pudiéramos decir eso? No.
Porque, como decía R.C. Sproul, decía, Jesucristo, si era hombre, entonces cometió errores y pecó. Si esa es nuestra filosofía. O no pecó, pero entonces no era humano. Pero si no era hombre, si no era humano, entonces no pudo salvarnos. Porque tenía que encarnarse para poder redimirnos. Y si sí era humano, pero pecó, pues tampoco podía salvarnos. Porque tuvo que ser un cordero inmolado, un cordero perfecto, sin mancha. Entonces no tenemos salvación, ¿verdad? Por eso ese término de errar es humano no está bien. ¿Se fijan hasta dónde va eso? Entonces no necesariamente porque sea que lo escribieron hombres, quiere decir que se equivocaron. Primeramente porque Dios fue el que los inspiró y también el argumento cae porque no quiere decir que por seres humanos, siendo humanos, vamos a equivocarnos siempre. Porque cuando Cristo venga, no tendremos pecado y no cometeremos errores y seguiremos siendo humanos. No dice la Biblia que nos vamos a convertir en ángeles. No. Si el argumento anterior fuera cierto, entonces es cierto, los seres humanos, bueno, ya dijimos esto. La falacia de este argumento descansa en la premisa de que afirmar errar es humano. Ya lo dijimos también. Ya hablamos de Cristo, ¿verdad? 100% humano, 100% Dios. Las escrituras 100% humanas, 100% divinas. Segundo, aunque es cierto que no tenemos los manuscritos originales, sí, esto no invalida la doctrina de la inerrancia. Simplemente hace que la crítica textual, ¿se acuerdan lo que es la crítica textual? ¿Se acuerdan de eso? Por eso lo explicamos. Esto hace que la crítica textual sea aún más importante. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes me dirían que en este punto es bien importante la crítica textual? ¿Se acuerdan lo que es la crítica textual? No, ¿se acuerdan? La crítica textual es una ciencia, digamos, que se encarga de investigar los manuscritos más antiguos, todos los manuscritos que tenemos, y armar como el rompecabezas para llegar hasta el original. Para armar el original, lo mejor que se pueda. Buscar entre todos los manuscritos que tenemos, que son miles. Y entonces armar el rompecabezas entre tantos y luego decir, mira, esto es lo más cercano al original que tenemos. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan importante es la crítica textual? Bueno, la inerrancia lo hace todavía más importante. Por medio de la ciencia de la crítica textual aprendemos que la escritura han sido preservadas en un 95% de exactitud y que tenemos acceso a los originales por medio del estudio y la investigación diligentes. En otras palabras, la crítica textual no invalida la inerrancia, sino que la inerrancia valida la crítica textual. O sea, en nuestras Biblias podemos estar seguros que tenemos un 95% parecido al original. Y que ya habíamos visto, ese 5% no afecta en las doctrinas principales de la fe y no se afecta en doctrinas teológicas. Son más bien variantes, como ya dijimos. Entonces, ese argumento de decir, como no tengo el original, entonces no puedo hablar de que es inerrante, también cae. Porque sí podemos decir que tenemos la Biblia, otra vez, muy cercana al original. Tercero, cuando se entiende el contexto y la intención original es tomando en consideración la ciencia de la crítica textual, todos los supuestos errores demuestran estar basados en una hermenéutica equivocada o en errores de transcripción. O sea, hay gente que sí, podemos decir que lee la Biblia, dice, yo ya la leí y sí encontré errores. Nadie me dijo, yo lo vi. Por eso digo que la Biblia no es perfecta, no es inerrante. Pero esos supuestos errores, dice, no demuestran, todos los supuestos errores demuestran estar basados en una hermenéutica equivocada o en errores de transcripción. O sea, si investigas bien, si profundizas a ver si realmente es un error, te das cuenta de que realmente no es un error.
Sí, pero estás usando una mala interpretación, una mala hermenéutica. Y también otra cosa, puede ser que sí hubo una transcripción, como ya vimos, de un escriba que puso algo, se le pasó ahí una palabrita y dices, mira, sí, se equivocó, es una variante. Recordemos, no tenemos el original. O se fue con los sentimientos y le puso de más, ¿verdad? Y cosas así. Ahora vamos a ver unos errores, supuestos errores, ¿verdad? Por ejemplo, 2 de Samuel 10:18 y 1 de Crónicas 19:18. Aquí lo tengo, mire. Dice en 2 de Samuel. Por cierto, en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel, Reyes, Crónicas, hay muchos eventos parecidos. Sobre todo Reyes y Crónicas. Te cuenta casi las mismas historias. Muy parecido, ¿no? Pero bueno, hablando de Samuel, dice, pero los arameos huyeron delante de Israel y David mató a 700 carrozas de los arameos y 40,000 jinetes y derribó a Shobak, el comandante de sus ejércitos, y él murió ahí. Y luego, 1 de Crónicas, te cuenta la misma historia, pero dice, los arameos huyeron delante de Israel y David mató a, ¿cuántos? 7,000 de las carrozas. ¿Y cuánto dice aquí? 700. Un error en la Biblia. Uno nomás. Pues sí, a lo mejor acá era su fan número 1, era el que escribió aquí. 7,000. Le puse aquí como si eres fan de algún jugador de fútbol, dices, hombre, metió como 200 goles. Y no, eran 2 nomás, ¿verdad? Bueno, ¿qué será? ¿Qué está pasando ahí? ¿Verdad? Bueno, la solución más factible en este caso, como dije, a veces pueden ser una mala hermenéutica, a veces puede ser cuestiones de transcripción. ¿Sí? Error de transcripción. Es lo más seguro que el escriba se le pasó ahí un 0. Sí, como ya vimos, ¿verdad? Por eso vimos todo lo demás para que podamos entender de que, ok, sí, fue una variante ahí. Otro supuesto error. Mateo 27:5 dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Eso dice. Y luego Lucas cuenta en Hechos 1:18, dice, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Un error en la Biblia. ¿Por qué? Mateo dice que se ahorcó, que Judas se ahorcó, y acá dice que no, que se cayó de cabeza y se le salió las vísceras. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió realmente? ¿Cómo explicamos eso? ¿Un error en la Biblia o cómo se puede explicar? La personalidad del escritor. Eso es. La personalidad. ¿Se fijan lo importante de tomar en cuenta la personalidad del escritor? ¿Quién? Investigó más profundamente Esa es una. Lucas era un historiador, tremendo historiador. Pero no dice que los sacerdotes compraron el campo. ¿En otro evangelio? Quizá, no me acuerdo. Quizás sí. Los sacerdotes dijeron que no pueden poner dinero en la prenda por precio de sangre. Porque compraron el campo de... Sí, bueno, pero aquí está hablando de la muerte, ¿no? De cómo murió. Ahora, ¿quién era Mateo? ¿Qué hacía Mateo? Recaudador de... ¿Qué dice aquí? Arrojó el dinero. El dinero. Recordó el dinero, ¿verdad? Y no pone detalles, nada más dice, y luego fue y se ahorcó, ¿verdad? ¿Y acá qué era Lucas? Doctor. ¿Y qué? Oye, ¿qué le interesa? Oye, ¿por qué pones todo eso, Lucas? ¿Verdad? Demasiado detalle, ¿verdad? Pero era doctor, o sea, como que era muy normal para él, o sea, decir.
¿Se fijan la personalidad del autor? No quiere decir que hay un error. Ahora, ¿pudiéramos decir que está diciendo la Biblia que aquí murió de una cosa y acá de otra? No necesariamente. Porque se ahorcó, quizás se cayó y, o sea, no está... Sí, o sea, no está diciendo algo erróneo, realmente, solamente está que las personalidades son diferentes. Bueno, ya lo dijimos todo esto. Mateo 26:34, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y luego dice acá en Marcos, dice, te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. ¿Hay un error ahí? ¿Cuál es la solución? Pues es que uno fue más específico y el otro no. Vuelve la personalidad, uno le gusta decir detallitos y el otro no. Sí, ¿verdad? Uno fue más específico. Acá nomás dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero no dice que cantó 2, 3, 4 veces. ¿Cuántas veces canta el gallo cuando te despiertas? No nomás canta una vez, ¿verdad? Digo, a veces... Yo no tengo gallos en mi casa, pero, pero regularmente va a cantar más veces. Y acá dice, por segunda vez, es nada más que le agregó un detalle. Pero no quiere decir que hay errores. Sí, o sea, no, realmente no hay un error, ¿eh? ¿Perdón? Que lo negó. Eso fue. Y esa era la profecía, era algo que se cumplió, que dijo el Señor, esto va a pasar. La Biblia afirma que la luna, perdón, aquí estoy mal. Sí, perdón, sí. La Biblia afirma que la luna es una luz. Sabemos, sin embargo, que la luna solo refleja la luz y no posee luz propia. Las estrellas y las constelaciones, dice Isaías, del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Un error en la Biblia. Mira cómo la Biblia dice que la luna brilla. La luna no brilla, no tiene luz. ¿Verdad? Es un error. El énfasis desmedido en la exactitud científica no toma en consideración el uso del lenguaje fenomenológico, que es decir, el lenguaje que habla desde la perspectiva del sujeto. O sea, desde nuestra perspectiva, la luna, ¿qué hace? Brilla. Alumbra, o sea, sí, desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero sabemos que pues el sol es el que está brillando y refleja la luna. Pero la Biblia nos habla en nuestro lenguaje, en la manera que nosotros hablaríamos. Entendible. Como dije, ni siquiera un científico habla así todo el tiempo. No, o sea, es la manera en que uno habla, es el lenguaje humano. Proverbios 12:21, el justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Y luego dice Lucas, el hombre rico y malvado no sufre ningún mal, mientras que el hombre justo pobre sufre calamidades. O sea, está diciendo todo lo contrario. ¿Cómo está eso? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué ustedes dirían? ¿Qué dices, hermano? Hermenéutica, ¿verdad? La interpretación. ¿Qué diríamos de esto? ¿Qué viene siendo Proverbios? ¿Qué género literario es Proverbios? Es poético. Poético, ¿sí? Ahora, ¿los proverbios qué son? ¿Promesas o son verdades generales? Verdades generales, no son promesas, porque si fue, hay gente que sí, pero ahí es una mala hermenéutica, porque por ejemplo, imagínense que esta es la promesa, esta es la promesa,
al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero el malvado le cubrirá la desgracia. Pues no siempre pasa, ¿verdad? No es así, no es una promesa. O sea, regularmente, o sea, generalmente. Pero aquí está pasando todo lo contrario. El hombre rico no va. Ahora, esa es una. La otra es que desde la perspectiva eterna, en realidad sí pasó esto. ¿Sí? Aquí. Porque ¿a dónde fue el hombre rico? Al Hades, a sufrir. ¿Y a dónde fue Lázaro? Sí. Al seno de Abraham. O sea, desde la perspectiva eterna, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la importancia del género literario. Cómo, en qué se escribió. Es poético, es narrativo, es profecía. Bien, hasta ahí. Ahí podemos ver más errores y así, supuestos errores, y podemos encontrar la solución. Sí. La Biblia no contiene errores. La Biblia habla de un lenguaje adaptable y flexible. Por ejemplo, el sol se puso, ya dijimos. La Biblia redondea las cifras numéricas. Mató 7,000 en vez de 6,899. La Biblia hace resúmenes. El sermón del monte es más largo en Mateo que en Lucas. Se debe dar consideración a los géneros literarios, ya dijimos. La Biblia usa citas parafraseadas. Todas esas cosas ya las vimos, ¿verdad? No son errores. Es la manera en que la Biblia está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿Cuál es el medio que Dios escogió para revelarse? El lenguaje humano. Y nosotros, ¿cómo hablamos entre nosotros? Así como antes hablaban, así como nosotros hablamos entre nosotros, de una manera no precisa, perfecta, así que, no, nadie habla así. En aquel tiempo era igual, o sea, no hablaban perfecto, no hablaban una precisión, o sea, no decían las cosas que veían, o sea, mira, la luna brilla, o sea, el sol se puso, o sea, de esa manera se habla. Y Dios escogió ese lenguaje para hacerlo. Imagínense, yo me imagino, ¿cómo sería la Biblia si fuera descrita a una precisión científica exacta y todo así? ¿Cuántos la entenderíamos? O sea, realmente. No, pues no sé, quién sabe qué será eso, ¿verdad? No le entiendo nada. Nadie, es más, ni los científicos probablemente le entenderían. Pero Dios, ¿qué quería? ¿Que no le entendiéramos nadie? Él quería revelarse. Es lo más lógico ver la escritura de esta manera. Dios quería revelarse a sí mismo. Y eso es lo más lógico, ver la escritura, el lenguaje humano ahí, representado de la manera que nosotros hablamos. Pero si no la entiendo, ¿qué hay? No hay nada. Por último, esto es nomás latín, dice impissima verba y impissima vox. Esta es las mismísimas palabras. Esto expresa la suposición a menudo mal entendida de que los autores de las escrituras siempre registraron las palabras exactas de los que hablaron sin parafrasear. Eso no es cierto. O sea, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos no escribieron exactamente lo que Cristo dijo así, tal cual, no. No fue, a veces sí, no, pero la mayoría del tiempo no. Más bien es esto, lo que encontramos en la Biblia, lo que le llaman a la mismísima voz. Esto expresa la noción de que los escritores de las Escrituras a menudo darían resúmenes o parafrasearían las palabras de los que hablaron en vez de mencionar necesariamente las palabras exactas. Es la manera en que está escrita la Biblia. Y no por eso quiere decir que tiene errores. Porque es la manera en que tú y yo hablaríamos también. Y Dios escogió hombres, lenguaje humano, para revelarse. Sí. Entonces, otra vez, ¿contiene errores la Biblia? No, ya vimos, creemos que no, ya lo creíamos, pero podemos ver que no hay argumentos válidos para decir contiene errores. Hasta ahí, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Lo que quería decir es que habrá personas, va a haber o hay, me ha tocado también, personas tan necias que te dirán que la Biblia tiene errores, con el único objeción de ellos es para
pero aún así ellos no lo van a admitir. Entonces, sí debemos de prepararnos con la escritura, sí debemos de hacerles ver, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo. La escritura nos dice que si alguien te demanda de ti, tú debes de, con amor, ¿verdad? O sea, compartir el evangelio. Pero a la misma vez, Dios nos dará discernimiento para mirar que aquellas personas realmente no quieren escuchar, solamente quieren delegar o estar peleando sobre eso. Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad prepararnos, pero sí va a haber de todo, ¿verdad? Sí. Entonces, solamente... Sí, no es ganar debates, como hemos dicho, ¿verdad? no es decir, De hecho, estas clases, hermanos, yo creo que debemos de verlas de esta manera. Es más para nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que no le digas a nadie, no le compartas a nadie, ni no. No, ¿verdad? Obviamente ya lo hemos dicho, comparte a la gente. Pero no crean que estas son herramientas nada más pues para compartir, ¿verdad? Para debatir y para convencer a todos que sean cristianos. No. No, menos, ¿verdad? O sea, creerse más, ¿verdad? Porque entonces sí no aprendimos nada. Más bien es para nuestra vida, nuestro crecimiento, porque como ya dijimos, de hecho, esta fue una de las motivaciones por las que empezamos la clase. El mundo cada vez más nos va a presionar para dejar la Biblia a un lado, para dejar el cristianismo, para dejar al Señor, a nosotros. O sea, no estoy hablando ya de ir a compartir, que es obviamente, como dije, es nuestra misión, pero simplemente como creyente en nuestra vida propia, el mundo te está atacando una y otra vez de manera que dejes esto ya. Que veas que la Biblia son puras mentiras, que está comprobado científicamente. Vivimos en el siglo XXI, ya sacan vacunas en un año. O sea, ¿y todavía crees en la Biblia? Oh, pobrecito, ¿verdad? O sea, esa es la idea que te quieren envolver para que tú dejes la fe. Entonces, todo esto es reforzando nuestra fe, herramientas obviamente para compartir de nuestra fe, pero es alimentarnos de estar hablando de las cosas de Dios, porque esta hora y media es hablar de las cosas de Dios. Mencionamos obviamente palabras, versículos de la Biblia, pero analizamos las cosas de Dios que tienen que ver con Dios. ¿Teología qué es? Estudio de Dios. Estamos hablando, pensando cosas que tienen que ver con Dios, que normalmente no hacemos en el día. Uno trabaja, uno anda haciendo, y sí, oramos y podemos meditar, pero normalmente no tenemos una hora y media para hablar de así. Y este es el tiempo. Entonces, la idea es que con esto nosotros estemos fuertes, fortaleciéndonos, en medio de un mundo que tiene argumentos poderosos, porque no podemos negar que va a haber argumentos poderosos que nos van a querer que salgamos ya de la fe, que salgamos del camino, ¿verdad? Sí, eso pasaba ya en aquel tiempo, ¿verdad? Y hoy en día, pues estamos igual, ¿verdad? Muchos han apostatado de la fe por las cosas que han escuchado, que han visto. Muchas veces, tristemente, porque en la iglesia no se enseñó cosas como estas. Cuando te envuelven de tal manera que te hacen pensar que tus pastores y que los que están ahí no saben nada. Y puedes decir, no, viven en otra época, ¿verdad? Pero ¿no sabías que la Biblia contiene errores? O sea, ¿qué te han enseñado ahí? Mira, ¿no sabías que, mira todo lo que hay aquí? No sé, o sea, cosas de esas, ¿verdad? O sea, es que la Biblia enseña esto en cuanto a este tema y te han enseñado otra cosa. Es reforzar nuestra fe, reforzar y ver qué es lo que realmente enseña el Señor. Reforzarlo, ¿verdad? Y no ser engañados. Porque eso es lo que está pasando ahora. Muchos, dice la Biblia, apostatarán de la fe, el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que vivimos en ese tiempo
como antes, ¿verdad? Pero cuando hay mucha presión, por muchos lados, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que esto es para nuestro crecimiento y para también compartir del Señor, ¿verdad? Pero espero que esté fortaleciendo nuestra fe y vamos a seguir estudiando. Ya nada más queda una clase más, es hermenéutica, es cómo interpretar la Biblia. Entonces vamos a ver esta clase y terminamos ya con bibliología. La próxima semana ya les diré la idea de lo que se quiere hacer. Vamos a hacer un receso, un break, ¿verdad? Para antes de entrar a la tercera clase. Vamos a tener unas vacaciones. Y de unos, no sé todavía cuánto, pero sobre todo también porque quizá yo voy a estar más ocupado, pero unos 2 meses. Espero que no sean 2 años. Pero bueno, sigamos orando por esto. Así que los hermanos se han conectado más ahora por Zoom. Pero bueno que pueden y luego lo vamos a pasar ahí en YouTube para que lo vean, los que no pudieron. Vamos a orar y así nos despedimos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de hablar de ti, de tu palabra, lo que tiene que ver contigo, Señor, y con nuestras vidas. Ayúdanos a estar firme en tu palabra, en la fe. Tú nos has dado esa fe, Señor, pero también es de nosotros el estar fortaleciéndonos firmes. Ayúdanos, Señor, en medio de este mundo que nos quiere derribar, nos quiere destruir y apartar de ti. Satanás está trabajando también para dividirnos, destruirnos. Pero, Señor, tú ya nos has salvado, tú nos has amado, tú nos cuidas, tú estás siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y todo esto que estamos escuchando y viendo, sabemos que es porque tú nos estás cuidando, tú nos estás alimentando, nos estás enseñando. Estamos meditando en tu palabra con estos estudios, Señor. Gracias porque hemos podido hacerlo y te pedimos que nos sigas ayudando, cada uno de los hermanos y hermanas que están en esta clase. Ayúdale, Señor, en medio de todas sus ocupaciones. Bendice sus vidas, sus familias, y que juntos podamos aprender más de ti, pero más que nada para fortalecernos, para hacernos más humildes en ti, no creernos, más bien depender de ti y también compartir a otros, Señor, de lo que tú nos das. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad, no tiene errores y podemos ir a ella, Señor, cada día. Ayúdanos a poder apreciar lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.